Hoy vamos a empezar con la serie de clases de CrossFit. Aquí veremos las diferentes secciones que tiene una clase, qué tenemos que tocar en cada punto para que sea una clase efectiva. Vamos empezando hoy hablando sobre la estructura de la clase y cómo va a pasar el tiempo durante ella. Es nuestra intención indagar cada vez más profundo en cómo ser coaches más efectivos. Cuando termines este video, es nuestra intención que ya tengan una idea clara de los diferentes puntos que se tienen que tocar en la primera parte de la clase, que es la introducción o el brief y el calentamiento general. Aquí es muy importante que le pongamos atención a estas dos partes porque potencializan todo lo que viene después. Hoy te irás con una estructura más clara de cómo preparar tu introducción y cómo preparar tu calentamiento general. Vamos a ello. Vamos a empezar con el brief. Vamos a hablar de qué es, de qué se conforma y por qué importa. La introducción es la expectativa de la clase. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el what. ¿Cómo se va a hacer esto? O sea, la demostración. ¿Cómo lo debemos de ejecutar? Eso sería el estímulo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Eso que queremos ejecutar. Esos serían los escalamientos. Entonces, las partes del brief son las siguientes: workout, demo, estímulo y escalamientos. Esos 4 puntos son los que queremos tocar. Acostúmbrate a estar siguiendo este orden por lo menos un año. Crea consistencia en tu introducción o en tus briefs. Que con el tiempo te sientas tan cómodo que puedas empezar a desviarte del guión para poder empezar a hacer enseñanzas más acertadas y que la gente que tienes delante sea más afectada. Quizá tus atletas siempre tienen un problema con su ritmo del workout. Puedes enfocarte en eso. Sin embargo, un brief bueno es un brief corto. Tienes que tocar 1, máximo 2 puntos grandes en los que van a trabajar hoy. Si hablas de más, solamente confundirás a la gente. La introducción es el punto 0 de la clase. No ha pasado nada. Llamas a la clase a la pizarra y comienzas. Es muy importante buscar la atención plena de la clase. Quizá tienes horarios muy extremos, como las 5 de la mañana o acá en España podría también ser las 5 p.m., que es cuando la gente va reiniciando su día, o se va levantando, o quizá viene levantándose de la siesta. Podría ser una buena opción empezar primero con el calentamiento general y después la introducción, pero 9 de cada 10 veces vamos a iniciar con la introducción. Cuando inicies tu brief, la primera etapa es que la gente sepa qué ejercicios hará y cuál será el formato. O sea, ¿es por tiempo o es AMRAP? ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer por ronda o en total? La mejor manera de explicar un WOD es la manera más simple de hacerlo. Por ejemplo, si tenemos un workout como este, lo mejor que podríamos decir es lo siguiente. Hoy haremos 2 ejercicios, el peso muerto, aquí lo demostrarías, y el pull-up, y aquí lo demostrarías. Haremos una repetición de cada ejercicio, la siguiente ronda haremos 2 repeticiones de cada ejercicio, después 3, después 4, hasta que terminemos haciendo 10 y 10 y nuestro entrenamiento se terminará. Lo que buscamos aquí es claridad antes de cualquier otra cosa. Ten en cuenta que la demostración es más importante de lo que crees. Buscamos crear una película mental para los atletas. Y si no saben qué tipo de ejercicio van a hacer, no tienen una idea que pueda realmente convertirse en una imagen en su cabeza. No se trata de dar un brief perfecto siguiendo las reglas. Se trata de seguir las reglas para crear la mejor imagen mental que podamos para los atletas. Después de demostrar qué vamos a hacer, ahora se trata de hablar cuáles son las expectativas, cuál es el estímulo. Concéntrate en hablar de cómo se tiene que sentir el WOD. Habla de la parte donde debería de empezarse a sentir difícil, si eso es al principio, si es en medio o si es justo al final del workout. Habla de qué tan pesadas deberían de ser las cargas o cuánto tiempo nos debería de tomar cada ronda. También podrías empezar a hablar de cómo tenemos que partir las series.
Aquí es donde puedes empezar a personalizar el brief para la clase que tengas. Si tienes a gente muy novata, por ejemplo, habla mucho más de sensaciones que de números y de porcentajes. Si tienes atletas intermedios, puedes hablar de cómo entender más el WOD, más pensando en el desarrollo que va a venir en los próximos años. Por ejemplo, les puedes dar algo que pensar en cada ejercicio, como la extensión de cadera en un clean a lo mejor. Aquí lo que nos importa con los atletas intermedios es crear constancia o consistencia. Si tienes un grupo de atletas avanzados, puedes hablar de cómo estrategizar el workout, darles un reto. Por ejemplo, mantén todas las rondas unbroken hasta que ya no sea posible. Y como sabemos, en CrossFit siempre es mecánica, después consistencia y al final, y solamente al final, intensidad. Sin embargo, recuerda, simple es mejor. Empieza por sistematizar la introducción y cuando ya te sientas dominado los primeros 3 minutos de tu clase, entonces puede ser momento donde empecemos a agregar más cosas. Si hasta este punto del video te ha estado gustando y has aprendido alguna que otra cosa, por favor dale like y suscríbete, que esto nos ayuda mucho para seguir creciendo y que más gente nos escuche. Continuemos con el video. Ahora hablaremos de escalamientos. En esta parte de tu introducción, lo que importa es decirles cómo conseguir eso que queremos conseguir. Si queremos terminar el workout en 15 minutos, con los escalamientos les vamos a decir cómo pueden conseguir eso. Cuando planeas tu brief, te tienes que preguntar qué adaptación específica estamos buscando con el WOD de hoy. Por ejemplo, en el entrenamiento que vamos a hacer hoy, tenemos 55 repeticiones en total. Sabemos entonces que las cargas no pueden ser ligeras, pero tampoco pueden ser pesos realmente pesados. Estamos hablando de unas cargas intermedias pesadas. Estamos trabajando nuestra fuerza explosiva. Queremos que nos pese lo que escojamos de carga, pero tenemos que poder estarla moviendo rápido. Entonces, no nomás bajaremos el peso hasta que sea fácil. Trataremos de encontrar esto diciéndoles a lo mejor la siguiente manera. Chicos, la ronda de 10 no debería de poderse hacer del tirón. Queremos que tengan que empezar a partir de las 7 o de las 6. Si escoges la carga apropiada para eso, significa que estás realmente trabajando en la adaptación que estamos buscando para el día de hoy. Sin embargo, especialmente con los atletas intermedios, queremos variar la mayoría de las veces los escalamientos para exponerlos a la mayor cantidad de adaptaciones posible, porque están en un punto donde queremos no crear sesgos, queremos mantenerlos en una línea estable y un fitness íntegro. Por ejemplo, podemos usar dominadas excéntricas o dominadas con salto. Para los atletas intermedios es importante exponerse a las dos. Para los atletas novatos será mucho mejor encontrar lo que primero sea lo más importante. Quizá trabajar primero en su fuerza, en las dominadas excéntricas y ya después podremos trabajar en la intensidad y la resistencia muscular. Ahora, vamos con el calentamiento general. Aquí es el inicio del movimiento. No hemos hecho nada todavía, entonces vamos a hablar de nuestros 4 objetivos principales aquí en el calentamiento general. Rango de movimiento, elevar el ritmo cardíaco y temperatura, y conectar y empezar a leer a nuestros atletas. Un buen calentamiento general es simple e inclusivo. Todos lo deberían de poder hacer y es un momento donde el coach puede perder todo el tiempo del mundo o puede crear momentos que van a ser muy importantes para lo que viene después en la clase y en el camino del cliente. Por ejemplo, si identificas alguna molestia o alguna lesión que no hayas visto en el brief al inicio de la clase, entonces aquí puedes ya empezar a pensar cómo vas a escalar esta persona cuando estamos en el calentamiento general para que cuando llegue la parte del workout, esa persona ya esté atendida y puedas estar atendiendo a personas que tengan dudas en el momento e instantáneas. Así, no nomás ayudas a una persona y ayudas 2. Por un simple hecho de haber puesto atención en el calentamiento general, termina siendo el doble de efectivo. Primer punto del calentamiento general, rango de movimiento completo. Cada articulación tiene un rango de movimiento específico y queremos llevarla a todas al rango completo. A mí me gusta pensarlo en pares, flexión y extensión, aducción y abducción y rotación externa e interna. Si encontramos esos movimientos de todo el cuerpo en tu calentamiento general,
casi que llegamos al 100% de nuestro rango de movimiento, que es exactamente lo que buscamos, mover todo el cuerpo y no pasado por ninguna parte que nos vaya a pillar de sorpresa después para el workout. Las posibilidades son infinitas, pero yo te recomiendo que empieces con 4 o 5 ejercicios que tú sepas que cubren bien estas bases, y cada calentamiento puedes ir haciendo un ligero cambio, cambiar un ejercicio por otro, agregar un poco más o menos repeticiones, agregar pausas o tempos, y lo vas a ir especificando más para el día de hoy. Obviamente, el calentamiento general siempre queremos que sea completo y 360. Queremos que cubra todos los ángulos, pero sí podemos empezar a cargar más o menos dependiendo de un workout. Si solamente vamos a hacer presses estrictos y push press el día de hoy, queremos enfocarnos mucho más en la estructura de arriba que en la estructura de abajo, por ejemplo. Pero eso lo podrás ir cogiendo con el tiempo. Los siguientes 2 puntos, el 2 y el 3, los quiero combinar en donde mismo. Y estoy hablando de elevar la temperatura y elevar el ritmo cardíaco. Son muy parecidos, pero no son exactamente igual. Podemos elevar muy rápido el ritmo cardíaco y la temperatura podemos mantenerla baja. Entonces, queremos poco a poco enfocarnos en la temperatura, y ya que empecemos a estar más calientitos, que nuestro corazón ahora sí empezar a elevarlo poco a poco. Aunque están muy entrelazadas. Mientras una se eleva, también la otra. Aquí queremos empezar con movimientos suaves y continuos, que haya movimiento constante de menos intensidad a más intensidad. Buenos ejemplos para la cadena de abajo: podemos hablar de zancadas, podemos hacer sentadillas, podemos, si queremos hablar de arriba, hacer extensiones y flexiones en el suelo. A esto le llamamos downward dogs y upward dogs. Es como yo los aprendí, pero pues básicamente es estar moviendo nuestra articulación de la cadera y de los hombros en casi todo su rango de flexión-extensión en el suelo. También te recomendaría que los movimientos donde ya empieces a retar la movilidad de tus atletas y estés tratando de incrementar la estabilidad y la movilidad en esos puntos del final del rango de movimiento, como la parte más profunda de una sentadilla, la flexión completa del hombro hasta atrás, que eso lo trates de llevar al final de tu calentamiento, porque si estás muy frío e intentas hacer eso, vas a luchar mucho más contra el hecho de que estás empezando a calentar, a crear un cambio real. Entonces, empieza mejor con cosas suaves que no reten mucho los rangos de movimiento, y poco a poco vas ampliando el rango hasta que tus últimos ejercicios ya están realmente retando a los atletas a llevar a los rangos donde a lo mejor es más incómodo tener sus hombros o sus caderas. El último punto, que es cómo conectar con tus atletas y empezar a leerlos, puede ser de los que menos se haga y de los más importantes. Te quieres considerar como un muy buen observador al inicio y empezar a romper el hielo si es que no lo has hecho antes de tu clase con tus atletas. Quieres empezar a ver sus expresiones faciales, qué están haciendo con su cara, si se nota que traen energía de más y les agrada lo que viene, o si hoy es un día donde están un poco quejumbrosos, o a lo mejor simplemente están más callados de lo normal y se ven que se están moviendo un poco lento. Si están muy emocionados y se ven que traen ganas de entrenar, hoy podría ser el día de intentar algo nuevo, algo que generalmente podría crear frustración, pero como nuestra mentalidad, o más bien la mentalidad del atleta, está enfocada en la emoción de entrenar, puede con el reto nuevo. En cambio, a lo mejor un atleta avanzado que hayas tenido o que tengas y hoy no es su mejor día, vamos a entrenar debajo de su capacidad, no vamos a trabajar nada nuevo, lo vamos a mantener seguro, vamos a tener un buen entrenamiento que se mueva y que pasemos el día para el día siguiente ver si realmente he hecho un cambio. También es importante que puedes tener en tu mente una lista de la continuidad con la cual se ha sentido de cierta manera. Quizás se ha sentido cabizbajo últimamente muchos días. Eso debería ser una señal de que algo está pasando en su vida y queremos empezar a hablar con ese atleta y ver qué podemos hacer por él o por ella. O quizá ha tenido una racha muy buena donde el atleta se ha estado sintiendo cada vez mejor y cada vez tiene más ganas de entrenar. Con ellos a lo mejor es al revés, donde tenemos que tener cuidado y ver que no empieza a entrenar mucho de más, o que empiece a intentar cosas nuevas o empujarse demasiado en los workouts por más peso, más rápido, más intensidad e incomodidad. Entonces, aquí como coaches
queremos empezar a, como un libro, leer a nuestros atletas y ver qué está pasando en ellos cuando está empezando la clase. Los coaches nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y buscamos ser lo más excelentes posibles cuando estamos dando una clase o un brief. Si tú lo estás viendo aquí, lo más seguro es que seas de ese tipo de gente que está buscándolo hacerlo súper, súper bien. Simplemente que no se nos olvide esto. Para ellos es solamente ejercicio. Para la mayoría solamente viene a pasarla bien y a estar saludables. Para nosotros es nuestra profesión y significa muchísimo qué tanto tardamos en nuestra clase, qué tantas repeticiones practicamos, qué tantas correcciones hicimos. Pero a veces para ellos se les es mucho más importante ligar con el chico o la chica que les gusta en clase que lo que está pasando. Hay veces que sí tienes a ese atleta que le importa muchísimo. Entonces, se trata de encontrar el balance donde ellos reciben lo que quieren mientras nosotros por debajo les estamos dando lo que necesitan. Entonces, disfruta de tus atletas, manténlos seguros y ayúdalos a darles a lo que vienen a buscar al box. Espero que para este punto ya puedan tener claro los puntos importantes que cubrir en nuestro brief y cómo sistematizarlo, y también tener claro el objetivo de nuestro calentamiento general y no simplemente algo en lo cual tenemos que pasar para que ahora sí venga lo bueno, sino como algo importante y muy contundente en tu clase. Nos vemos a la próxima, dale like, suscríbete y les deseo lo mejor. Dame sensaciones del WOD. Sensaciones del WOD. Estoy mamando. Me gustó mucho porque bajé la cantidad de gimnásticos y pude trabajar en lo que tengo que mejorar. Y como vengo de una lesión, ya estoy bien, pero estoy empezando con cuidado. Creo que fue la carga apropiada.